Como les mencioné, tengan muy buenos días. Ahorita en pantalla les estoy mostrando lo que es la presentación del día de ahora. Me avisan por favor cuando ya les haya cargado. Bien, muchas gracias, Mario. La asignatura, como bien saben, es recurso didáctico para la enseñanza de la matemática. Es para la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Esta es la tutoría número 1 correspondiente al día de ahora, sábado 26 de septiembre del 2020. Yo estaré colaborándoles como tutor. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres y la coordinadora de la asignatura es la licenciada Brenda Guadalupe Mendoza. Quizás antes de iniciar, me gustaría hacerles el comentario de que sigamos por favor la escala, ¿no? Si usted tiene alguna duda, eh, por favor primero exprésela conmigo. Si yo no le puedo dar solución, yo mismo buscaría en la instancia correspondiente, que es la licenciada Brenda, para poderle responder su inquietud o su duda. Esto se los estoy haciendo, le estoy haciendo hincapié en esto porque, como bien sabemos, los coordinadores de carrera o de cátedra están bastante saturados. Entonces, para eso es que se tiene esta especie de escalera. Entonces, muchas veces ellos reciben muchos correos de estudiantes y a veces se dejan de atender temas importantes por estar tratando de darles respuesta a todos, ¿no? Entonces, sí, pedirles o solicitarles que por favor me escriban primero a mí, ya sea en cualquiera de los medios habilitados, puede ser los foros de duda en plataforma, puede ser la mensajería en plataforma o los chats en plataforma, ¿no? Los días que dispongamos a conectarnos. Y también el correo institucional. De hecho, quizás con mi persona prefiero un poco más el correo institucional porque al andarlo sincronizado con con el teléfono, veo los mensajes casi de forma inmediata cuando ustedes los mandan. Entonces así les puedo responder también de forma inmediata. Aclarado esto, vamos a pasar a revisar la agenda que se tiene programada para el día de ahora. Como primer punto tenemos lo que es salud y bienvenida. Creo que ya estuvimos un poco interactuando el día miércoles de la tutoría de repaso. Algunos se conectaron ahí y estuvimos interactuando un poco. Luego tenemos lo que son unos recordatorios. Luego tenemos un pequeño sondeo de lectura. Y al final tenemos la propuesta para desarrollarnos, que es la que nos han dado de coordinación. Siempre esta propuesta es el mismo material que se les ha dado de lectura a cada uno de ustedes. Y para finalizar tenemos lo que es el cierre, ¿no? Y ahí ustedes podrán expresar algunas dudas o algunos comentarios que les hayan surgido tanto del desarrollo de la tutoría como de la lectura de los materiales o incluso puede ser de las tareas, ¿no? Pasamos entonces a lo que son los recordatorios. Acá el primer recordatorio era establecer un horario de consultas entre semanas. A los estudiantes aclarando que pueden consultar los otros días. Es decir, este horario únicamente es para respuestas inmediatas. Por ejemplo, lo hemos dejado de miércoles de 7:30 a 9:30 porque ese mismo día estaremos desarrollando lo que es la tutoría de repaso. No sé si ustedes tienen algún inconveniente con ese horario, podríamos modificarlo, pero a mi parecer creo que la mayoría tenemos libre en ese horario. No sé, me gustaría que dieran sus comentarios con respecto a este horario de consultas y tutorías de. Por mí está bien el horario. Bien, entonces usted dice que está bien el horario. Los demás compañeros, ¿qué opinan? Para mí también está bien el horario, licenciado. Muy bien, Igual, licenciado, para mí está bien. Por mí también, licenciado. perfecto. Los que no tienen micrófono
También lo pueden escribir en el chat. Ahorita lo estoy leyendo en el teléfono para no salirme de la presentación. No sé, Mario, si le parece bien el horario, que es el que expresó que tenía problemas de micrófono. Bien. Entonces el horario está bien ahí, quedaría los miércoles de 7:30 a 9:30. Aclararles que en ese horario yo estaría, digamos, más pendiente de lo que es el correo electrónico, la plataforma, foro de consulta, para tratar de darle una respuesta más inmediata a cualquier inquietud que le pueda surgir a cada uno de ustedes. También cada tutoría formal de los días sábados, como es el caso del día de ahora, tiene una tutoría de repaso que es previa a la tutoría, que sería los miércoles de 7:30 a 9:30, previo a cada tutoría, como la realizamos el día miércoles. Es decir, esta semana que viene no tendríamos tutoría de repaso, pero en ese horario, si ustedes quieren consultar y quieren respuestas inmediatas, en ese horario lo pueden realizar. También aclararles que el resto de días no es que no puedan preguntar, es que sí pueden realizar sus dudas o realizar sus preguntas o consultas, y yo al ingresar a plataforma o al correo electrónico y leer, yo trato de estar ingresando una vez por día, ¿no? Y ver si han escrito algo, entonces le respondería en el momento en que yo me conecte, ¿no? Entonces, quizás aclararle que de mi parte yo trato de responderles de forma inmediata cuando me escriben al correo electrónico, porque como me cae directamente el teléfono, de ahí mismo, si les puedo dar solución a sus inquietudes, de ahí mismo respondo. Eso sería en el resto de días, ¿no? Ya miércoles sí yo estaría pendiente en plataforma en el horario que hemos establecido acá. No sé si hay algún comentario o consulta hasta el momento. Algo que quieran comentar o que quieran agregar. Quizás también, ¿verdad? Recordar que pueden observar las grabaciones de cada una de las tutorías en la pestaña de tutorías virtuales en plataforma. Ahí se estarán cargando las tutorías de repaso y se estarán cargando también las tutorías formales de los días sábados. También quizás hacerles del conocimiento que esta asignatura tiene una serie de preguntas por tutorías formales. En el caso de la tutoría del día de ahora hay 3 preguntas que deberán responder en un documento y subirlas a la plataforma. La fecha de entrega sería el próximo lunes, no este lunes, no pasado mañana, sino de este lunes que viene en 8. Entonces, estas preguntas únicamente se les van a aceptar a los que están presentes en la tutoría. Es decir, si alguna persona o algún estudiante no logró, o por motivos personales no logró estar presente en la tutoría, solo se le aceptarían las respuestas a las preguntas de la tutoría si presentara alguna justificación válida de por qué no pudo estar presente en la tutoría. Entonces invitarlos a que participen, ¿no? A que estén activamente en las tutorías, al menos en las tutorías formales, y que respondan las preguntas, ¿no? Igual, como les menciono, sí, puede ser que se enfermó, puede ser que se le fue el internet o algún problema que tuvo para no poder estar presente, entonces ahí se le escribiría o me escribirían a mí o a la licenciada Brenda y justificarían el por qué no pudieron estar presentes y se les aceptaría el trabajo, ¿no? Con las respuestas de las preguntas, pero eso sí, necesitaríamos eso, que estén informando el por qué no pudieron estar presentes en la tutoría. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. También recordarles que el foro académico ya está habilitado, la primera participación. Ayer les mandé un correo en la noche de que hay un pequeño error ahí, que se les dice que la primera participación debe ser de los materiales de la unidad 1 y 2. Y la fecha de cierre de la primera participación todavía no se ha habilitado lo que es la unidad 2, entonces solo abarcaría lo que es el material de la unidad 1. Entonces ahí sí hay un pequeño
error en las indicaciones y pues decírselos acá también para que tomen ustedes también en consideración eso, que solo el primer aporte, es decir, el aporte de la reflexión personal que cada uno debe de realizar, debe ser basado únicamente en el material de la unidad 1, que es el que ya tenemos disponible ahí en plataforma. También para los que preguntaban sobre el formato en el que deben de subir los archivos, platicando con la licenciada Brenda me decía de que pueden hacerlo en Word, pero entregarlo siempre en PDF. Es decir, no es obligatorio que se realice en código látex. En este caso, ustedes perfectamente pueden realizar sus tareas o informes en Word, guardarlo en PDF y cargar el archivo en PDF sin ningún problema. Me decía ella que en el caso de pedirles o solicitarles para alguna tarea específica que lo hagan en código látex, en las indicaciones se les pondrá de forma explícita que lo deben de hacer en látex, ¿no? Pero en caso contrario, no. Entonces, en las actividades que ahorita ya aparecen ahí detalladas en plataforma, ya ustedes podrán ver de que no se les está solicitando que se realice en código látex. Obviamente, si alguno se siente más cómodo haciéndolo en ese lenguaje de programación, pues bueno que lo haga ahí. Es decir, tienen la apertura de poder entregarlo o no bajo esa solicitud, ¿no? Entonces quizás aclarar ese otro punto y no sé si hay alguna duda o comentario hasta acá, si no pasamos a lo que es el desarrollo de la propuesta. Bien, estoy leyendo acá en los mensajes y sí, la mayoría estaba de acuerdo con lo que es el horario, ¿no? Que ya se había establecido. Sí, las tutorías de repaso, Marvin, van a ser los miércoles previo a las tutorías formales, es decir, en la semana previa a la tutoría del día sábado, ese miércoles tendríamos tutoría de repaso en horario de 7:30 a 9:30 para solventar dudas, para revisar algún material, para revisar algunas indicaciones o algunos lineamientos que se hayan dado en alguna tarea o para dudas puntuales de la asignatura tendríamos ese espacio, ¿no? Esas tutorías estarían siendo grabadas y cargadas a YouTube, al igual que esta, y se subirían ahí en plataforma. Bien, si no hay dudas, pasamos a lo que son lo que es un pequeño sondeo de lectura. Aquí sí les voy a pedir de la participación, al menos de dos compañeros, ¿no? Esto es para verificar que los materiales se estén leyendo, ¿no? Y que se esté comprendiendo lo que se quiere dar a conocer, ¿no? La primera pregunta es qué retos y desafíos deben enfrentar los docentes de matemáticas para cambiar la forma de enseñar la matemática acorde a la sociedad actual, es decir, la sociedad en la que vivimos actualmente. ¿Qué retos y desafíos afrontan los docentes, específicamente del área de matemática, ¿no? A la hora de enseñar o impartir clases de matemática? Y la segunda pregunta es lo mismo recurso que medio didáctico, si no, y justificar el por qué, ¿no? El porqué de la respuesta. Quizás aclararles que estas preguntas del sondeo de lectura no son las que van a responder en la tutoría, ya más adelante van a ir apareciendo y ahí se les ha colocado específicamente que es para que se respondan, son preguntas para que respondan en la tutoría, ¿no? Y luego se carguen. Entonces, me gustaría así por voluntad propia, ¿no? ¿Quién quiere participar? Solo me dice con cuál de las dos preguntas y da su aporte. Buenos días, licenciado. Sería con la segunda pregunta. Se dice Buenos que un días. medio es cualquier dispositivo y equipo que se utiliza formalmente para transmitir información entre las personas. Y un recurso didáctico, ese nombre se lo da el docente. Por ejemplo, si un niño aprende a contar con granitos de maíz, sería un recurso didáctico. Correcto. De hecho, ya más adelante en el material vamos a ir viendo específicamente la
definiciones, pero muy bien apuntado, ¿no? Un medio didáctico es todo aquel medio, valga la redundancia, que nos sirve para sintetizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otra forma, es para hacerlo más fácil, tanto para el docente desde el punto de vista de enseñar, como para el estudiante desde el punto de vista de aprender, ¿no? Entonces, directamente cuando hablemos de medios didácticos, son todos esos elementos o todos esos recursos o todo ese material, mejor dicho, que nos sirve para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, me gustaría, muchas gracias a la persona que participó. Me gustaría que alguien más participe con la primera pregunta. Lick, Hola. pues a mi punto de vista, pues los desafíos que deben enfrentar en esta sociedad actual sería bastantes, porque en la sociedad actual que tenemos nos han impregnado lo que es aprender memorizado. Entonces el docente tiene que luchar con eso, porque eso se ha venido erradicando desde épocas muy anteriores, que el aprendizaje debe ser memorizado y no autónomo. Correcto. De hecho, ese es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos cuando ya vamos a ejercernos la carrera de docente, que en algunas escuelas aún es mal visto aquel docente que es reflexivo con sus estudiantes, aquel docente que les da la palabra, que les da la oportunidad de ser constructores de su propio proceso de aprendizaje. Muchas escuelas o instituciones educativas aún manejan la idea de que el buen docente o el docente excelente es aquel que mantiene a todos los estudiantes ordenados, bien sentaditos, que ni se mueven, que no preguntan, que todo el docente es que es el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Que es el dueño absoluto del conocimiento, ¿no? Y que el estudiante únicamente es como un recipiente al cual hay que ir y depositarle conocimiento, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con ese paradigma del docente tradicional y el docente moderno, ¿no? Ahora hay docentes que incluso en las clases le permiten a los estudiantes que tengan el teléfono en la mano, ¿no? Y que si hay algún concepto o algo que les interesa, lo buscan en el momento, incluso pueden abrir un diálogo o un debate con el docente y el poder debatir, ¿no? Esos conceptos, el de quién tiene la razón. Antes eso no se podía hacer. Antes el docente es el único que conocía la verdad y el estudiante solo podía aceptar el conocimiento que de este venía. Entonces, bien apuntado, es uno de los retos más grandes que tenemos como docentes. También, recordemos, si nos enmarcamos en lo que estamos ahorita en la pandemia, por ejemplo, uno de los desafíos es incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nos fijamos y notamos en nuestro municipio, en nuestro departamento, en la escuela más cercana que tengamos, vamos a ver de que la mayoría se quejan de que a veces el docente solo manda PDF, no explica nada, y a veces no tenemos la capacidad de incorporar un medio o un recurso que venga a mejorar, ¿no?, el proceso. Incluso si dejamos de lado la situación en la que nos encontramos, es raro ver docentes de matemática que utilicen recursos audiovisuales, ¿no?, para impartir sus clases. Creo que de acá la mayoría conoce lo que es el software GeoGebra. Creo que incluso llevan una asignatura, ¿no?, que es herramientas multimediales. Creo que llevan uno y 2, ¿verdad? Ahí conocemos un poco de algunas herramientas que vienen a potenciar, ¿no?, la enseñanza específica de la matemática, pero ¿cómo fuimos formados cada uno de nosotros? Nosotros venimos de un proceso en el que únicamente se utilizaba la pizarra, el libro y el cuaderno. El docente hacía el ejercicio, el estudiante lo copiaba, trataba de entender las reglas
que regían el proceso, o como decía la compañera que participó recientemente, memorizaban, ¿no? Por ejemplo, para despejar una ecuación. El docente incluso le escribía primero hacer esto, segundo hacer esto, entonces eran como una serie de pasos a seguir y el estudiante no comprendía del todo el concepto matemático y a veces podía resolver el ejercicio, pero no le veía aplicabilidad y no le veía la aplicabilidad porque no comprendía el concepto matemático como tal, sino él lo que sabía hacer era seguir una serie de reglas y normativas. Entonces, son algunos de los retos o desafíos que como docentes en el área de las matemáticas tenemos que tratar de incorporar a los procesos de enseñanza para poder cambiar la forma en que se enseña en la sociedad actual en la que vivimos. Acá creo que Brenda dice que uno de los retos y desafíos que deben enfrentar los docentes de matemáticas es enfocar a enseñar a los alumnos a aprender de manera autónoma y dinámica. Es uno de los retos principales de hoy en día y también al aprender podemos considerar que es la adquisición de las estrategias de aprendizaje para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Muy bien, Brenda, de hecho, lo que apunta es bastante importante. El hecho de que yo me gradúe de la carrera no quiere decir que yo ya lo sé todo. No, esto es un proceso evolutivo, van surgiendo nuevas tecnologías, van surgiendo nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje y nosotros debemos de ir incorporándolos a nuestro quehacer diario como docentes. Por ejemplo, imaginémonos hace 30 años, cómo se formaron los docentes, es decir, cuál era la formación docente en ese entonces. ¿Ustedes creen que se les estaba formando en lo que son las nuevas tecnologías? ¿O simplemente se les estaba dando lo que se había venido replicando en años anteriores? Es decir, un docente que fue formado hace 30 años, incluso actualmente se ha visto forzado a utilizar la tecnología y por eso es necesario capacitarlo, pero si nunca se capacitó, se va quedando desfasado. Tal vez el conocimiento del área sí lo puede mantener aún, pero cómo va evolucionando los métodos de enseñanza, él ya va desfasado en ese punto y lo ideal es que se mantenga en ese proceso formativo toda la vida. Es decir, vaya aprendiendo siempre nuevas cosas, agregando, de hecho eso es lo que nos hace profesionales, el ir agregando las nueva información, las cosas que funcionan e ir desechando las cosas que no han funcionado. Entonces ahí vamos haciendo más perfecto lo que es nuestro proceso de aprendizaje o nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea con nuestros estudiantes o con cualquier otro índole que tenga que ver con la sociedad, ¿no? Entonces de esa forma ahí se define lo que es ser profesional. Muchas gracias a los que participaron. Vamos a pasar a lo que es la propuesta del día de ahora. Como saben, ahí se ha colgado el material en plataforma, el de la unidad 1, que trata sobre los medios y recursos didácticos en la enseñanza de la matemática. Como les mencioné, iban a aparecer 3 preguntas de tutoría que son las que deben de responder y luego subir el documento a plataforma de este lunes al siguiente. Y aquí tenemos lo que es la primera pregunta. Esta no la vamos a responder acá, sino que si quieren solo cópienla, hagan captura de pantalla para que la puedan tener y luego la puedan responder. Dice, ¿qué entendemos por medio didáctico en la educación matemática? Es decir, ¿qué es un medio didáctico o qué entiende usted por medio didáctico? Eso lo deberá responder. Es una de las 3 preguntas, como se los mencionaba. La otra pregunta aparecerá a mediados de la presentación y la última al final de la presentación. Entonces me dicen si le hicieron captura, si la van a copiar y vamos a pasar al desarrollo del primer contenido. Bueno, Mario nos dice que el conocimiento se construye en un aprendizaje tanto de él como del estudiante. Bueno, sí, es aprendizaje tanto del docente como del estudiante, ¿no? Abajo de la clara, maestro y alumno. Sí, es cierto, así se contribuye o se construye el proceso formativo. Muchas gracias, Mario. No sé si ya copiaron la pregunta o hicieron captura de pantalla. Hola.
Hola, ¿ya copiaron la pregunta o captura de pantalla? Bueno, Brenda dice que sí. Los Sí, demás, no sé. Sí, licenciado. Hola. Perfecto. Entonces, Sí, bien, listo. muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar entonces al desarrollo. Si se fijamos en el material, lo primero que nos introduce es una historia social. Primero nos explica el por qué es importante utilizar la historia a la par de los procesos que se llevan a cabo en formación en matemática. Primero, porque sirve para motivar a los estudiantes al ilustrar cómo se han desarrollado algunos contenidos, y le puede servir al estudiante como una forma de conocernos y de que le vea alguna aplicación. Porque muchas veces los estudiantes se desmotivan en matemática porque dicen, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? Y tal vez no es que esos conceptos que le está enseñando le vayan a servir de algo, pero sí los utilizamos en el día a día. Por ejemplo, nuestro teléfono celular, a veces cuando estamos enseñando lo que es plano cartesiano, podemos decirle al estudiante cómo es que el teléfono identifica qué parte de la pantalla está tocando, ¿no? Cuando el teléfono es táctil. Y es mediante un plano cartesiano, no lo ubica a través de puntos. Entonces usted puede explicar que eso es una aplicación de ese concepto. ¿Para qué sirve esto? Para que el estudiante se motive y vea para qué en realidad le sirve. Tal vez no a él directamente, pero sí a la sociedad, ¿no? A las personas que se dedican a desarrollar teorías. eh, y también en ese sentido es importante la historia, ¿no? Es explicar de cómo surgieron algunos contenidos, algunos conceptos y cómo se fueron desarrollando, ¿no? Tal vez no es importante en el desarrollo como tal, pero sí en la parte motivacional para el estudiante. Entonces, la historia matemática, digámoslo así, tiene tres épocas, ¿no? O procesos, ¿no? Primero tenemos el paleolítico, posterior tenemos el neolítico y el histórico. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Por ejemplo, si hablamos del paleolítico, eh, duró a ser cerca de 3 millones de años. En ese sentido tenemos lo que es el paleolítico inferior y el paleolítico superior. Algunas de las características es que el hombre vivió directamente de la caza y de la recolección, es decir, él competía con otros animales por la supervivencia, tanto para la alimentación, ¿no? Como para el vestuario, para lo que son las pieles, ¿no? De los animales, ¿no? Para poder calentarse, hacían uso de lo que es los palos, piedras y el fuego. También dice que apenas necesitaban las nociones de más o menos, es decir, ellos sabían distinguir si teníamos dos conjuntos de elementos donde había más. Por ejemplo, podemos poner 4 vacas en un conjunto y otras 4 vacas en otro conjunto. Ellos sabían distinguir cuál de los dos tenía más y cuál tenía menos. Eso era lo único que ellos necesitaban en ese momento, es decir, saber distinguir en cuál de los dos lados había más y en cuál había menos, ¿no? Eso en cuanto al paleolítico inferior. Para el paleolítico superior ya ellos desarrollaron instrumentos más elaborados, es decir, ya no utilizaban únicamente palos y piedras, ¿no? Ya ahí comenzaron con lo que eran trampas para cazar, redes, elaboración de cestos. Si nos fijamos directamente en la elaboración de cestos, perdón, ahí ya van conceptos matemáticos que deben de tenerse nociones básicas, al menos de forma física, ¿no? Por ejemplo, hablamos de rectas paralelas, o hablamos de perpendicularidad, ¿no? Que sería la base del cesto con la parte lateral que va hacia arriba. Entonces, ya ahí ellos utilizaron unos conceptos un poco más elaborados, pero eran utilizados de forma más útil y no tanto de la forma abstracta como la conocemos, ¿no? Entonces, para hacer un cesto, que es lo que le mencionaba, ellos necesitaban nociones de qué era rectas paralelas y qué era perpendicularidad, ¿no? También tenían dominio de la naturaleza a través de la domesticación de las plantas y los animales, es decir, ya en este paleolítico superior, ellos tenían plantas domésticas, es decir, dentro del lugar donde vivían o cerca de donde vivían, pueden ser plantas frutales o incluso pudiesen tener animales ya como, tal vez no como mascota, pero sí que estaban bajo su dominio, ¿no? Tal vez gallinas o algún otro animal del cual ellos disponían, ¿no? Para tener de forma doméstica. Entonces, si nos fijamos, la parte del paleolítico es la parte quizás más primitiva. Si vemos las características matemáticas que se necesitaron, fueron únicamente conocer la razón de mayor menor o más menos,
y la elaboración de algunos instrumentos que les facilitaban los procesos, ¿no?, para poder sobrevivir, ¿no?, en ese entorno. Cuando ya pasamos al Neolítico, ya aparece lo que es la agricultura y la ganadería, es decir, ya aparece la siembra, donde ellos trataban de cosechar su propio alimento. Entonces, ¿qué hacía que estas personas, qué ocasionó que estas personas comenzaran a realizar actividades agrícolas o ganaderas, que ya no eran tan dependientes de lo que es la caza? Porque al inicio, como hablamos en el Paleolítico, ellos dependían directamente de la caza de animales y la recolección de frutas, ¿no?, o hortalizas o verduras, ¿no? Entonces, ya en esta etapa, cuando ellos comenzaron a generar sus propios alimentos, entonces ya dejaron de depender directamente de lo que es la cacería de animales, ¿no?, para poder alimentarse. En este caso, dejaron de competir directamente ya con los animales, ¿no? Entonces, asentándose en tierras productivas, es decir, una vez que ellos empezaron a tener nociones de agricultura, de ser productivos, tenían que asentarse en aquellas tierras que les resultaran más productivas. Por ende, también necesitaron conceptos matemáticos ya más elaborados, ¿no? Es decir, ya necesitaban contar productos, ¿no? También una de las características que quizás se nota bastante en el Neolítico es el hecho de que lo que producían todavía no les alcanzaba para sustentarse directamente de eso. Es decir, ellos producían algo, lo consumían, pero aún necesitaban todavía recolectar o cazar. Es decir, no podían depender directamente de lo que es la agricultura. También los rebaños necesitaron ser contados, es decir, surgen calendarios agrícolas, es decir, cuándo sembrar, en qué época del año se puede sembrar y en qué época funciona o no el hecho de sembrar. ¿Cómo ellos aprendieron esto? Pues a base del ensayo, es decir, a base de la prueba y el error, ¿no? También necesitaron lo que es el almacenamiento de los granos y el conocimiento y la necesidad de nace la necesidad de la cerámica, la producción pequeña y dependencia de la naturaleza. Es decir, ellos ya eran capaces de producir sus propios alimentos, pero no les alcanzaban aún y todavía dependían de la naturaleza, es decir, de las condiciones naturales que les favorecieran las cosechas, ¿no? Y aparte de eso, también, como les mencionaba, lo hacían a través del ensayo, ¿no?, a través de la prueba y el error. Ellos también ahí elaboraron lo que son recipientes, ¿no?, para poder almacenar todos esos granos básicos que eran los que ellos estaban produciendo. Y al final tenemos lo que es la etapa histórica, ¿no?, que aquí ya se establecieron en campos fijos a las orillas de los ríos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de este periodo ellos andaban en constante movimiento, es decir, se asentaban en tierras productivas. Cuando las tierras productivas dejaban de ser productivas, buscaban otros terrenos. No fue hasta el histórico en el que ellos ya se asentaron directamente a las orillas de los ríos y ya comenzaron a generar comunidades, ¿no? Por eso es que dice que las chozas se transformaron en casas y surgen las ideas de ciudades, surgen las clases sociales, la propiedad privada, el Estado y la escritura foránea. Ahora bien, ¿qué hizo que en el estado histórico que pudiesen hacer esto? El hecho de que ellos llegaron a producir ya más de lo que necesitaban. Recuerdan que les comenté que en el Neolítico producían para el consumo, pero no les ajustaba, es decir, necesitaban o dependían todavía de la naturaleza y de la caza. En este caso no, en este caso ya ellos producían más de lo que necesitaban. Entonces ya comenzó a surgir la idea de clase social, es decir, quienes tienen más, quienes tienen menos, y así ya se configura lo que es la idea de un estado, ¿no? Entonces también la producción aumentó hasta generar más de lo necesario, que es lo que les estaba mencionando, ¿no? Generaban más de lo que consumían. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué necesidad les generaba el hecho de estar produciendo más de lo que consumían? ¿Qué necesitaban? ¿Dónde almacenar y contar, o métodos para contar estos granos básicos? Es decir, si se fijan, todos los avances matemáticos han surgido como respuesta a una necesidad. Por ejemplo, cuando salió lo de la ganadería, ellos necesitaban recipientes, ¿no? Y necesitaban herramientas para poder desarrollar lo que es la labor agrícola, ¿no? Y acá, matemáticamente, al haber rebaño, ya tenían ellos una necesidad de contabilizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, 10 vacas,
12 vacas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el histórico, ellos generaban, digamos, en un gran auge de alimentos, necesitaban más elementos de conteo y también, ¿no? Dónde almacenarlo, ¿no? Es decir, como se fue expandiendo, ¿no? Matemáticamente ellos tenían que dar solución a los problemas que les iban surgiendo. Si comparamos directamente el periodo histórico con el primer periodo, que es el paleolítico, es totalmente diferente. Recordemos que en el primero únicamente necesitaban nociones de qué es mayor y qué es menor, y ya en este no, ya en esto ya hay, digamos, necesidades de contar, ¿no? De necesidades matemáticas un poco más elaboradas, ¿no? También necesitaban regular las posesiones y los cobros de los impuestos. Es decir, al haber ya la noción de sociedad, de Estado, ya ellos ya necesitaban recolectar, ¿no? Lo que son los cobros de impuestos, regular las posesiones de las personas, ¿no? De los que convivían en ese entonces, y hay conceptos matemáticos involucrados ahí que no existían en los periodos anteriores. Entonces, con eso finalizaría lo que es la parte histórico-social de la evolución de las matemáticas, que recae en estos tres elementos, ¿no? En el periodo paleolítico, en el neolítico y en el histórico. No sé si de eso tienen alguna pregunta. Bien, acá dice Mario que si les podría mandar las diapositivas a los correos. Sí, Mario, les podría enviar las diapositivas, solo que las preguntas no irían, las preguntas de tutoría no irían en la diapositiva. Tendría yo que eliminarlas de ahí, solo iría la muy presentación. Esto porque se nos ha solicitado, como les mencionaba, que estén presentes dentro de la tutoría, o al menos la vean los que no pudieron estar. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Un comentario Dígame. acerca de lo que comprendí respecto a la lectura y a lo que usted explica, que Ajá. las matemáticas en sí las vamos a ver reflejadas en todos, hasta en una, por decirlo así, cuando vamos a realizar, a cocinar, perdón, en un plato, las porciones, ahí está realizado y se reflejan las matemáticas, una señora vendiendo tortillas, tantas cosas que son tan simples y que ahí están presentes las matemáticas, y es cuando muchas veces que preguntan para qué nos sirven, es que cuando no tenemos claro que está presente en todo. Correcto. Que de hecho es un muy buen ejemplo que podemos dar a nuestros estudiantes cuando nos preguntan eso, ¿no? Porque a veces no comprendemos o no dimensionamos que la matemática está de forma explícita o implícita en todo lo que hacemos día con día, ¿no? Desde el hecho de la hora a la que nos levantamos para ir a trabajar, el cálculo que hacemos, cuánto tiempo llegamos de un lugar a otro lugar, ahí estamos utilizando de forma intrínseca lo que son conceptos matemáticos, pero que en el día a día no nos damos cuenta. Muchas gracias por la participación. Jonathan dice que al haber un excedente existió la acumulación. Sí, de hecho esa fue la necesidad que se generó. Es decir, cuando yo produzco más de lo que consumo, tengo que ver de qué forma no pierdo el excedente. Entonces, eso ya fue una necesidad matemática, el hecho de contabilizar lo que me excede. Y tengo también otras necesidades como el almacenaje, el ver qué hago yo con esos sobrantes, porque si no lo puedo consumir, ahí nació lo que eran los intercambios, ¿no? De yo te doy esto y tú me das lo que te sobra y así, ¿no? Entonces, sí surge siempre a raíz de una necesidad como tal. Y acá tenemos lo que son algunas de las figuras, ¿no?, que aparecían ahí en el material. Cuando hablábamos de la elaboración del cesto, estábamos en el neolítico. No, perdón, en el paleolítico. Y ahí hablábamos, ¿no?, que para elaborar este cesto, actualmente usted no va a ver cestos que tengan esta forma, ¿no? Uno ya los ve con unos acabados y unas formas un poco más bonitas, ¿no?, más llamativas, pero para esa época ellos ya tendrían que tener una noción de lo que son paralelos, es decir, los lados paralelos, y lo que es una perpendicular, ¿no?, a los dos que son paralelos. Entonces, para la elaboración de un concepto tan sencillo como este, ellos requirieron de forma intrínseca la utilización de
de esos conceptos, ¿no? Al igual que el de las tasas, ¿no? Ya que ya parecen un poco más formadas. Es bastante llamativo el hecho eso de poder apreciar, ¿no? Cómo se daba antes o cómo era antes, ¿no? O cómo es que se ha dado la evolución. Ahora bien, vamos a ver un poco de la contribución egipcia, que surgió en la década antigua, hace más de 6.000 años. El comercio, las construcciones, la localización y las demarcaciones de las propiedades. Es decir, en Egipto ellos necesitaban marcar o delimitar propiedades. Para ellos, ellos utilizaban lo que eran medidas con cuerdas. A una cuerda le hacían diferentes nudos a la misma medida y así contaban las unidades y así era como utilizaban las demarcaciones. De hecho, también se puede ver la aplicación del teorema de Pitágoras, pero no tal como teorema, sino más de forma útil, es decir, cómo lo utilizaban ellos, qué hacían ese triángulo para demarcar las propiedades, ¿no? O los terrenos como tal. Las medidas no siempre constituían números enteros, es decir, había números decimales, pero no se conocían como números decimales como tal o como los conocemos hoy en día, ¿no? Que es números fraccionarios, ya pueden ser racional o irracional. También esa necesidad obligó al aparecimiento gradual de los números fraccionarios, es decir, al no tener, porque imaginémonos que vamos a medir un terreno, ¿no? Y nosotros llevamos únicamente valores enteros y lo hacemos así como lo hacían ellos, mediante cuerdas. Puede ser que me sobre o que me falte, ¿no? Al realizar la medida con esas unidades, porque no eran unidades precisas. Entonces sobraban o faltaban elementos y eso los obligó, esa necesidad obligó a que aparecieran lo que son los números fraccionarios o las porciones, ¿no? Ya dividían lo que faltaba en relación con los nudos que ellos establecían. Surgió en la Edad Antigua, como les mencionaba, hace 6.000 años. Eso fue en la contribución egíptica. Y luego tenemos acá un pequeño ejemplo del tipo de numeración que ellos utilizaban. Por ejemplo, dice que los egipcios conocían el ábaco. Yo creo que la mayoría acá conoce o ha utilizado el ábaco. Por lo general, allá cuando estábamos cursando parvularia o los primeros grados, ¿no? Que lo utilizábamos para contar, podíamos realizar sumas y quizás lo utilizamos como un instrumento más directamente enfocado a que el niño aprenda a manipular los objetos y los conceptos abstractos de lo que era suma de elementos, ¿no? O el hecho directamente de contar. Así, por ejemplo, el número 36 lo escribían de esta forma: 3 pancitas y los 6 rayitas, ¿no? Que sería 36. Y acá esta imagen es diferente a la que les aparece ahí en el material. Pero tienen el mismo significado, ¿no? Una rayita significaba el número 1 y se llamaba bastao. Esto que parece el símbolo de intercepción era 10 y se llamaba calcanjar. Y este símbolo acá era una cuerda enrollada, ¿no? De hecho, en el material acá, en el que tenemos nosotros ahí nos da lo que es la descripción en la parte de abajo. Si nos fijamos, la flor de loto vale 1000, un dedo indicando hacia arriba vale 10.000, un renacuajo o un sapo vale 100.000, y el dios representando con los brazos señalando o los brazos alzados señalando hacia arriba vale lo que es 1.000.000. Con estos símbolos ellos escribían, por ejemplo, como les mencionaba, 36 eran 3 de estos que valen 10 y 6 de esos que valen 1. Ahora, imagínense qué dificultoso sería escribir un número alto que lleve muchas figuras de estas. O sea, ¿cómo escribirían, por ejemplo, 1.250.301, por ejemplo? ¿Cuántas figuras llevaría? Es decir, ¿qué tan tedioso sería el poder escribir esos números? Sí. ¿Hola? Estaríamos escribiendo el dios, estaríamos escribiendo como 2 sapos, 5 dedos,
y una rayita. Sería así, Correcto. más o menos. Sí, más o menos. Ahora imagínense cuántas figuras utilizó ahí. Ahora bien, imagínense que desea realizar operaciones con esos símbolos. Las operaciones no tal cual las desarrollamos hoy, sino por ejemplo desarrollar multiplicaciones o desarrollar sumas. Sería un poco complejo, ¿no? Bastante tedioso. Entonces, quieras o no, en la evolución que se ha estado dando, el hecho de utilizar valores simbólicos o ideales, como ya vamos a ver más adelante, que son los números, ha venido a facilitar el hecho de poder operar. Dice Jonathan que esto era más confuso que números romanos. Sí, sí, de hecho Jonathan tiene toda la razón. Pero si se fija, esto nació de una necesidad, el hecho de la necesidad de saber contar. Entonces ellos inventaron o idearon un sistema que le funcionaba en aquella época. Es decir, para ellos decir, tenemos, por ejemplo, 50 quintales de maíz, por ejemplo, solo ponían 5 de estos en lugar de poner 50 rayitas o poner alguna otra cantidad, no, o sea, lo facilitaba a ellos la escritura en ese entonces. Obviamente, con toda la evolución que ha tenido la matemática hasta nuestros días, nosotros nos vamos dando cuenta de que eso era bastante más tedioso y mucho más difícil de trabajar. Entonces, quizás eso, ¿no? Hacer el llamado a que observemos la dificultad con la que operaban, pero esto era como una respuesta a una necesidad puntual, que era la necesidad de poder contar y expresar o llevar un registro de esas cantidades, ¿no? Un registro eh, directamente. Ahora bien, ellos no sabían multiplicar tal cual nosotros lo hacemos actualmente. Lo único que ellos podían hacer o hacían era duplicar. Por ejemplo, en la multiplicación de 13 por 18, ellos duplicaban el 18. Si vemos la tablita 18, le suman 18, es decir, lo duplicaron una vez, sería 36. Le sumo 18 y me da 54. Ahí lo duplicaron 3 veces el 18. De ahí 4 veces 72, de ahí más 18, 90, más 18, 108, más 18, 126, más 18, 144. Y así duplicando ellos podían encontrar el resultado de la multiplicación 13 por 18, es decir, solo buscaban, como aquí este es el número de veces que se duplicaba 18, que acá nos diera la suma de 13, perdón, y se sumaban a cuánto equivalía lo que habían duplicado. Por ejemplo, vemos acá, ellos sumaron una vez 18, más 4 veces 18, más 8 veces 18. Es decir, si yo sumo 1 más 4 es 5, más 8 me da 13. Es decir, al sumar acá me da 13, entonces yo tendría que sumar acá 18 más 72 más 144 y ese sería el resultado de la multiplicación. Entonces, si se fijan, es un poquito más complejo la forma en que desarrollaban la multiplicación que la que nosotros manejamos actualmente con toda la evolución que ha tenido la matemática. Entonces, ellos lo hacían a través de duplicar, es decir, duplicaban el valor, iban haciendo la suma, la suma, la suma, hasta que podían llegar a esa cantidad. Obviamente, aquí hay varias formas de llegar al 13, porque usted me puede decir, también puedo sumar 2 veces el 6 duplicado, que sería 6 más 6, 12, y una vez el 18, y ahí nos da 13, sería 108 más 108 más 18, y eso también nos va a dar 233. Entonces, decidir hasta dónde llegar con ese duplicado que traíamos, también había que ingeniárselas para hacerlo el menor número de veces, ¿no? En este caso del ejemplo se realizó hasta 8 y se utilizaron 3 números, que era el 1, el 4 y el 8 para hacer el ejemplo. No sé si se comprende el ejemplo o tienen algún comentario con relación a él. Me gustaría más participación, ¿no? Que van opinando de lo que vamos revisando.
Si les parece interesante o qué pensaron ustedes cuando desarrollaron la lectura. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que mencionaba la historia de la matemática y que la matemática ha venido desarrollándose conforme el hombre también se ha desarrollado. Y no lo debemos de ver como algo como que eran ignorantes, porque no es así. En ese tiempo, de hecho, hicieron asombrosos descubrimientos con el hecho de saber duplicar el 18 y todo eso, ¿verdad? Es bien importante saber acerca de las personas que estuvieron involucradas en ese desarrollo de la matemática. Correcto. De hecho, es bastante importante lo que mencionó. Hola, sí, sí. Sí, y nosotros, Lick, a medida hemos venido evolucionando, hemos traído con nosotros mismos la evolución de las matemáticas también. Hemos adaptado las matemáticas a nuestra forma de aprendizaje. De esta manera es que hemos llegado hasta donde estamos. Correcto. De hecho, es bastante importante el hecho de ver de dónde surgió, ¿no? Porque prácticamente eso es lo que nos ha dado pie a tener lo que actualmente tenemos. Es decir, sin todos estos problemas sociales que se dieron en el pasado, que hicieron que las personas de esas tribus pensaran en soluciones y propusieron ya sean estos sistemas de conteo, estas formas de multiplicar, ya iban desarrollando matemáticamente todos los procesos que involucraban dar solución a las necesidades que ellos tenían en ese momento. No hay que perder de vista que todo esto surgió porque ellos necesitaban dar soluciones a problemas sociales que ellos tenían. Entonces, por eso era bastante importante lo que mencionaba la compañera. Es decir, ellos buscaron siempre desarrollarse, y el hecho de desarrollarse como sociedad hizo también que desarrollaran lo que eran las herramientas para dar soluciones a los problemas que se enfrentaban, que en este sentido sería la matemática. Y sí, no debemos de menospreciar lo que ellos hacían, ¿no? Sí, a veces nos llama la atención porque lo comparamos directamente con lo que tenemos actualmente, pero lo que tenemos actualmente no lo tendríamos así si todas estas personas no se hubieran dado la labor de inventar, ¿no? O de tratar de generar un conocimiento para que los siguientes grupos de pensadores o pensantes pudieran evolucionar más allá, ¿no? Imagínense de que cada descubrimiento que la sociedad ha tenido o cada aportación no tuviera la posibilidad de ser replicado en la nueva generación. Es decir, si no existieran los procesos educativos. Es decir, ustedes tal vez imaginémonos que vivimos en esa época y aprendimos a sembrar, aprendimos en qué época sembrar el maíz, cómo se pega el maíz, cómo lo cosechamos, pero nosotros ese conocimiento nos lo guardamos para nosotros y no está escrito en ningún lado. Entonces muere esa generación y la siguiente generación tendría que volver a realizar los mismos problemas, a volver a tener las mismas necesidades para buscar soluciones que probablemente serían las mismas. Entonces, en este caso, el hecho de poder acumular la información y compartirla con las generaciones siguientes hace que siempre la sociedad vaya en un continuo avance, y el hecho de que podamos operar matemáticamente hablando como lo hacemos actualmente viene directamente de todos estos pequeños pasos que se dieron en esas épocas de forma específica, ¿no? Entonces, muchas gracias por las participaciones. Vamos a pasar siempre con los egipcios, ¿no? A cómo ellos representaban lo que son las fracciones. En Egipto ellos sí utilizaban las fracciones, pero solo aquellas que tenían numerador igual a 1. Es decir, por ejemplo, un tercio era escrito con ese círculo. En el material aparece mejor descrito. Aparece como ese óvalo y las 3 rayitas abajo, ¿no? Ese óvalo significaba que arriba estaba la unidad y las 3 rayitas que el 3 estaba abajo, ¿no? O por lo menos el 3 como nosotros lo conocemos actualmente. Conocieron el teorema que más tarde se llamó teorema de Pitágoras, que es lo que les mencionaba. Ellos, para medir la Tierra, utilizaban nudos en cuerdas. Ellos elaboraban los nudos en cuerdas. Esos nudos tenían que estar a la misma distancia todos, y esas eran las unidades que utilizaban. Y así formaban lo que era un triángulo rectángulo y delimitaban las áreas, ¿no? O calculaban las áreas directamente, o volumen.
Entonces, más adelante ese teorema se conoció como teorema de Pitágoras, ¿no? Pero imaginémonos que en esa época no se tenía ninguna noción de esas propiedades que cumplen los triángulos rectángulos, pero ya se utilizaban para dar solución a necesidades que ellos tenían, que era la de demarcar o delimitar los territorios. Crearon un calendario de 365 días, inventaron lo que es el reloj de sol y la balanza, fundieron el cobre y el estaño, que dio como resultado o produjo lo que es el bronce, y conocieron los metales. Ahora bien, que ellos conocieran los metales les ayudó porque ya pudieron construir mejores herramientas para la agricultura. Es decir, antes, si recuerdan, a lo primero que estábamos leyendo, hablaba de que utilizaban instrumentos basados en madera, en piedra, en otros recursos. No fue hasta que se incorporaron los metales que ellos ya pudiesen mejorar sus instrumentos, como por ejemplo los azadones, las palas. Entonces eso les ayudó a que mejoraran lo que son sus producciones agrícolas. Bien, aquí nos dice Jonathan que él vio un documental que usaban agua y así dejaban las pirámides rectas, inundaban el suelo y así con cuerda las marcaban. Bastante interesante, Jonathan, el aporte que está dando. Dice también Elizabeth que con respecto a las lecturas es bastante interesante conocer en cómo las necesidades de las personas permiten que éstas se adapten a nuevas formas de sobrevivencia, que de hecho eso es lo que estamos viendo en este material directamente, ¿no? Que todos estos conceptos matemáticos son para dar solución a problemas que existieron en esa época, ¿no? Entonces, como les mencionaba, acá directamente ellos generaron bastantes aportes que incluso nos siguen sirviendo. Por ejemplo, lo de los calendarios, lo de, digamos, los periodos en los cuales se puede sembrar, esas técnicas de sembrado, técnicas de arado, todos esos elementos son cosas que conocemos hoy de una forma quizás un poco más modernas, porque incluso la forma en que se hace es diferente, ¿no? Entonces todos esos instrumentos que ellos pudieron elaborar ya con metales hicieron que las producciones aumentaran. ¿Por qué? Porque era menos difícil realizar el trabajo de siembra. Porque no es lo mismo tal vez que al inicio lo hicieran con un palo o con una piedra, el hecho del arado, y posteriormente lo hagan con un azadón, ¿no? O un instrumento que ya tiene mayor eficacia, ¿no? A la hora de ser utilizado. Aquí vemos, por ejemplo, algo similar a lo que mencionaba el compañero Jonathan, que vemos, por ejemplo, los grandes monumentos egípticos o egipcios. Imaginémonos cómo ellos, yo en realidad no he visto mucho, así como dice el compañero, ningún documental de esto, pero imaginémonos cómo ellos fueron capaces de construir a base de madera y piedra y cobre estas pirámides, ¿no? O sea, si tener el ingenio, ¿no? para hacerlo y que parece construido con nuestra tecnología, ¿no? Que pareciera que es algo que se utilizó la mejor de todas, ¿no? Es decir, se ve bastante simétrica, tiene características matemáticas bastante especiales y no tenían las herramientas o no conocían de la matemática tal cual nosotros la conocemos hoy en día. Entonces es bastante llamativo el cómo podían ellos responder a sus necesidades en esa época sin tener las herramientas tan desarrolladas como las tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Luego tenemos acá que la matemática, cómo se desarrolló entre los griegos y los romanos. Como mencionábamos, el uso del hierro fue descubierto en Asia Menor, creándose herramientas más eficientes. Puede ser ya, como les mencionaba, palas, rastrillos o alguna otra herramienta metálica que facilitaba lo que es la producción, ¿no? O el hecho de la siembra directamente. Por eso fue que la producción aumentó mucho. ¿Qué pasó entonces? Como lo mencionábamos, ellos necesitaban dónde guardar estos elementos o estos granos que excedían el consumo de ellos, y también apareció lo que es el comercio. Es decir, una vez que a mí me sobra algo o una cantidad de, por ejemplo, frijol,
tengo que ver qué hago con ese frijol. Entonces ya apareció lo que es el comercio y ahí se expandieron un poco lo que son las colonias, ¿no? Intensificando las navegaciones y mejorando los transportes. Es decir, cuando a mí me sobra algo y yo, por ejemplo, se lo quiero dar a otra persona a cambio de otra cosa, entonces ahí surge la idea de transportarnos, es decir, mover de un lugar a otro los objetos. En este caso serían los granos básicos o lo que ellos producían. ¿Qué pasó entonces? Que la civilización se extendió hacia el resto de Europa. Fue la época de la hegemonía griega, aparecieron el alfabeto que democratizó la cultura, es decir, al aparecer el alfabeto, perdón, ya se empieza a comenzar a compartir también conocimiento, ¿no? Porque ya se podía, por decirlo así, mandar cartas o informar o llevar, digamos, una mejor contabilidad de todo lo que se producía o llevar un mejor registro. Entonces ya democratizó más que todo lo que es la cultura, ¿no? Es decir, ya se transmitía culturalmente todos los beneficios que ellos habían descubierto a través del ensayo y el error. Comenzó un trabajo metodológico sobre el gran conocimiento acumulado, es decir, tenían tanto conocimiento que necesitaban eh, agregar a la cultura, es decir, traspasar o pasar a las siguientes generaciones que necesitaba ser acumulado, ¿no? Y clasificado, ¿no? Entonces surgió lo que es la filosofía. El trabajo era realizado por esclavos. ¿Por qué es que el trabajo era realizado por esclavos? Porque las personas que se dedicaban directamente a ser pensadores no veían de buena forma el trabajo rudo, por decirlo así. Entonces, en esa época, los esclavos los utilizaban para realizar todas las labores que los pensadores no querían realizar, ¿no? Entonces, ya más de esto, nos aparece acá que como los pensadores griegos despreciaban el trabajo manual, es decir, a ellos no les gustaba realizar labores manuales, como por ejemplo la siembra o alguna otra actividad que implique esfuerzo físico, continuaron en el camino de la abstracción, profundizando de esta forma más en la matemática, la ciencia que más avanzó, dando mayor énfasis a lo que es a la calidad que a la cantidad, más a la geometría que a la aritmética. Por eso la geometría fue la primera en recibir un tratamiento metodológico, culminando con la admirable síntesis de Euclides. Y también dice que los elementos de la primera obra lógica es la revolucionaria creación del argumentar, el demostrar, de la capacidad de concluir a partir de premisas. Y ahí nos podemos basar, por ejemplo, en lo que es la demostración del teorema de Pitágoras. Creo que sobre esa demostración la mayoría la hemos visto más de una vez y hecha de una forma diferente. Podemos verla de forma geométrica. Si tenemos tiempo al final, quizás creo que la mayoría cuando cursó herramientas multimediales aparece un ejercicio ahí, ¿no? Que les pide hacer lo que es la demostración del teorema de Pitágoras de forma dinámica. Yo creo que he visto eso, por ahí aparece ese ejercicio, entonces si al final nos da tiempo vamos a ver ese ejemplo en GeoGebra. Pero si se fijan, ya ahí ya surge una matemática más diferente a la que habíamos estado tratando anteriormente, que es la matemática abstracta. Y aparece la parte demostrativa, es decir, poder argumentar o demostrar en base a conceptos definidos previamente, y a base de estos pasos lógicos podemos concluir a partir de las premisas que tengamos, ¿no? Entonces es uno de los quizás mayores avances que se dio, y se dio directamente porque los grandes pensadores griegos no querían hacer trabajo manual, es decir, ellos se dedicaron directamente a la parte matemática abstracta. Tal vez en ese momento ellos no estaban respondiendo directamente a una necesidad como lo hemos venido viendo en las diapositivas anteriores, pero sí fue una forma o una metodología que ayudó a formalizar más la matemática. En este caso sería la geometría, ¿no? Luego dice que posteriormente Aristóteles con su órgano sintetizó la lógica como transposición. En otras palabras, el método de demostración geométrico que se iniciará con los presocráticos.
bueno, ahí falta una tilde, que se iniciara con los presocráticos. Y dice que después la geometría, la lógica, la tercera sistematización ocurrió con la mecánica gracias a Arquímedes, es decir, hubieron desarrollos en varias partes de la matemática. Acá nos habla del desarrollo por parte de Arquímedes, que fue directamente en la mecánica, que ahí habla, no sé si se sabe en la historia bastante famosa esa del cuando el rey lo mandó a verificar si una corona tenía todo el oro y todas las perlas que él le había dado a la persona que la hizo para que le hiciera la corona, si utilizó todo lo que él le dio. Entonces, no sé si la han escuchado, no me la sé muy bien, pero sí la he escuchado varias veces, que el rey mandó a hacer una corona y quería saber si la persona que le diseñó la corona había utilizado o empleado todo el material que le había dado, es decir, si no le había sobrado. Entonces, pero eso tenía que hacerlo Arquímedes sin destruir directamente la corona, es decir, él no podía destruir la corona para verificar que se haya utilizado todo el material que se solicitó. Él tenía que buscar otra forma o idear otra forma para hacerlo, y eso lo hizo con lo del agua, la densidad del agua, con el agua que se desplaza en un recipiente cuando introducimos algo. Puede ser que tengan el mismo volumen, pero cada material se comporta de manera diferente con esas propiedades, ¿no? Entonces es una historia bastante interesante y aparece acá el hecho de que el aporte que hizo él en ese tiempo fue más que todo a la cuestión de la mecánica, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta acá o algo que quieran expresar, ¿no? Les doy también el espacio. Recuerden que lo importante acá es que participen, ¿no? que expresen todo lo que han comprendido del material y compartamos juntos lo que hemos comprendido, ¿no? Yo hasta el momento todo claro, Liz. Muy bien. Mario pregunta acá que cómo se llama la historia. Así que no lo recuerdo muy bien, pero trata de cómo Arquímedes inventó lo que es la densidad de los objetos. Creo que en YouTube la pueden encontrar porque incluso está en dibujos animados. Yo por ahí la he podido revisar. La vi hace mucho y por eso no recuerdo muy bien a detalle la historia, pero sí por ahí va la idea. Ahí la pueden buscar y es bastante interesante cómo sucedió, ¿no? También dice que los matemáticos alejandrinos, como por ejemplo Eratóstenes en 284 y 192 a.C., calculó el tamaño de la Tierra. Ptolomeo en 100 y 168 después de Cristo describió el Almagesto, obra que defiende la teoría geocéntrica de la Tierra. Creo que la mayoría, no sé si han visto un documental donde habla de Ptolomeo, que por eso es que aparece acá con esa como una regla, ¿no? Una especie de regla de medir. Él metió sólidos dentro de otros sólidos que encajaban perfectamente. Ahí aparece, por ejemplo, una esfera, aparece un cuadrado, aparece un triángulo, y a eso es lo que hace referencia cuando habla del Almagesto. Ustedes lo pueden revisar ahí, investigar más sobre él para que vean, ¿no?, la historia. Yo de esto solo he visto ese documental que les comento. Y dice que también Diofanto inventó o formuló lo que son las ecuaciones diofánticas, que dio solución a muchos problemas de la aritmética. Por eso fue que dice que ahí retornó directamente a lo que era la aritmética que se había dejado de lado cuando se habían incursionado más a la parte de la geometría, ¿no? Ya la geometría más demostrativa. Ahora vamos a ver los árabes y el álgebra. Nos da acá que, por ejemplo, yo no sé cómo se lee este nombre, Konowarismi. Bueno, estas personas, entre otros, desarrollaron el sistema de numeración arábico, iniciando en Mesopotamia, la India y en Siria, y el álgebra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya empezaron a utilizar
símbolos en el lugar de valores numéricos. Por ejemplo, comenzaron a utilizar variables, comenzaron a utilizar letras para representar también valores numéricos, y eso les facilitaba a ellos lo que es el desarrollo de procesos, siempre y cuando se rigieran por unas reglas preestablecidas o preconcebidas. Por eso dice que el sistema decimal, inventaron el sistema decimal de posiciones utilizado hasta hoy, ¿no? Con algunos cambios en los numerales representados para la aritmética, lo que el alfabeto fue para la escritura. Es decir, cuando hablábamos del alfabeto, ellos ya podían comunicarse sin estar directamente presentes, ¿no? Es decir, la cultura se compartió, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando se desarrolló, lo que es el sistema decimal, fue similar a cuando se desarrolló el alfabeto, y aquí ya se podían hacer expresiones que antes no se tenía, digamos, o se tenían, se tenían directamente por aproximación. Y se mejoró lo que es la escritura. Si nos fijamos al inicio, se hablaba más que todo de la parte simbólica, ¿no? Es decir, los números se expresaban mediante las figuritas que habíamos visto anteriormente, ¿no? El desarrollo de los métodos que hicieron más fácil la resolución de ecuaciones. ¿Por qué facilitaron la resolución de ecuaciones? Porque al cambiar los valores numéricos por letras era más fácil operarlos siempre y cuando se siguieran las mismas reglas que ellos habían previamente definido. Entonces era más fácil realizar cálculos con los símbolos que realizarlos directamente con los valores numéricos. En ese entonces, el trabajo con ecuaciones comenzó a adquirir un automatismo parecido al del ábaco. De hecho, hoy en día seguimos utilizando mucho de lo que son las ecuaciones, ¿no? De hecho, en cada problema matemático, por lo general en matemática superior, casi que utilizamos todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación como estudiantes, ¿no? Aprendemos los casos de factoreo, aprendemos la resolución de sistemas de ecuaciones, y todo eso siempre lo va poniendo en práctica a medida que desarrolla problemas ya más de aplicación que requieren dar solución a algún problema específico de la sociedad. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de lo que es optimización. Es una asignatura que creo que se da en algunas carreras, donde toda esa asignatura está basada directamente en el desarrollo o en la solución de ecuaciones lineales, y es porque dan solución a problemas que tienen, por ejemplo, las empresas que venden ropa y venden diversos tipos de ropa. Ellos pueden ir almacenando la información de qué artículo se vende más, o qué estilo de camisa se vende más, o cuál se vende menos, y al final, con un sistema de ecuaciones, ellos pueden determinar cuánto comprar dependiendo de cómo se vendió de cada uno de los artículos. Entonces siguen siendo bastante útiles, pero en ese entonces que no se conocían, y salió estos métodos de soluciones ya más algebraicos, vino a potenciar el hecho de poder resolver tal vez problemas que no se habían resuelto en esa época. Por eso el álgebra significó una gran revolución matemática. Es decir, el hecho de poder incorporar letras que representen números hizo que se potenciara la solución de muchos problemas matemáticos que se tenían en esa época. Luego vamos a ver acá lo que es el Renacimiento del Renacimiento hasta nuestros días. Y eso básicamente es cómo se fue desarrollando la parte matemática. Por ejemplo, dice que del siglo XV al siglo XVI, durante el Renacimiento, el comercio y las ciudades florecieron relativamente. En ese periodo surgieron en Italia los números negativos debido a las necesidades comerciales en el cálculo de la deuda. Por ejemplo, imaginémonos que disponemos únicamente del conjunto de los números naturales. No llegamos todavía a los enteros. Entonces, si alguien debía, ¿cómo representaba esa deuda? Por ejemplo, digamos que debía $5, por decirlo, aunque en ese tiempo no sé qué moneda utilizaban en esos lugares, pero llevémoslo en nuestros días. Debe $5 y llega y paga 3. Entonces, el hecho de a 3 quitarle 5 no era un resultado que estuviera dentro de los valores que ellos conocían, que eran los naturales. Es decir, ellos con los naturales podían sumar,
podían multiplicar, pero tenían problemas cuando deseaban calcular deudas o para calcular créditos, ¿no? Entonces, ahí nace como una necesidad la incorporación de los números negativos que directamente representaban deuda, y aquí ya se le podía quitar el mayor al número menor, es decir, ya la resta 3 menos 5 ya tenía un sentido, ¿no? Que era menos 2, que en ese sentido el menos 2 seguía representando que la persona aún debía dinero, ¿no? Entonces ahí se forma lo que es el conjunto de los números enteros tal cual lo conocemos ahora, ¿no? Entonces la resolución de raíces cuadradas en números negativos llegó al aparecimiento de los números complejos, es decir, yo puedo sacar raíz cuadrada de números positivos, pero de números negativos no. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ningún número que elevado al cuadrado, ningún número, perdón, negativo que elevado al cuadrado me dé número negativo, ¿no? Porque al multiplicar menos menos siempre se me vuelve más y es imposible que yo dé solución, ¿no?, a la raíz de un número negativo por esa misma razón. Entonces ya ahí nacen lo que son los famosos números complejos, que creo que todos hemos trabajado en más de alguna ocasión con ellos. Luego pasa lo que es una nueva revolución matemática que se completó con Francisco Vieta, que pasó a usar símbolos para cualquier demostración, es decir, para realizar demostraciones él ya utilizaba lenguaje matemático o símbolos matemáticos, usando letras tanto para cantidades conocidas, que como se los mencionaba anteriormente, como para cantidades desconocidas. Poco después, con Leibniz y Newton, se completa lo que es la gran síntesis del cálculo integral y diferencial, que básicamente actualmente se está estudiando en educación superior. Esto creo que no lo vemos ahorita todavía en bachillerato ni en básica. Entonces, si analizamos un poco cómo surgieron los números, o sea, cómo ha ido evolucionando esto, también tendremos una idea de cómo debemos de enseñarlo. Es decir, una vez que conocemos el desarrollo que ha tenido, también debemos de preguntarnos cómo enseñar o cómo transmitir este conocimiento. Y por eso nos aparece acá la parte que dice la matemática es fácil. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de aprendizaje, muchos de nuestros estudiantes tienen un cierto recelo hacia la matemática, es decir, la ven de forma negativa, la ven como algo difícil, como algo imposible. Entonces acá nos explica por qué es que la matemática es considerada fácil, ¿no? Primero inicia diciéndonos que la matemática es la más antigua de la ciencia. Si nos fijamos, hemos llevado un proceso evolutivo de la matemática de un montón de años, ¿no? Entonces, si nos fijamos, la matemática ha cambiado mucho. Es decir, ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de todos esos años. Y entonces ahora posee un acabado refinado y formal. Es decir, ahora tenemos, digamos, una matemática bastante específica o moderna. Sin embargo, llegó tan lejos justamente porque es fácil. Si lo leemos de corrido, pareciera que es una contradicción, ¿no? Porque inicia diciendo que la matemática ha cambiado mucho, que es difícil porque ha cambiado mucho, que ha surgido, ha tenido todas esas transformaciones, y al final nos dice que por eso es fácil. Es decir, es fácil porque sirve directamente para dar respuestas a problemas sociales que todas estas épocas anteriores han tenido, y por esa razón es que se ha podido desarrollar. Es decir, es como una respuesta a una necesidad, ¿no? Entonces ha ido evolucionando, y precisamente porque nos da esta solución es que es fácil de aprender. ¿Por qué? Porque solo generamos la misma necesidad, en teoría, ¿verdad? Solo generamos la misma necesidad que se tuvo en esa época, y la misma persona o el mismo estudiante tendría que ser capaz de proponer la respuesta al problema de la situación. Muchas veces el problema de la enseñanza de la matemática que nosotros tenemos es que primero le enseñamos al estudiante las reglas y cómo solucionar los problemas, y luego le ponemos el problema. Quizás en la matemática tradicional, como la hemos venido trabajando en años anteriores, creo que como me he formado yo, tal vez como se han formado ustedes, primero dan las reglas, ¿no? Dan la definición, dan la regla, se deben seguir este procedimiento para dar solución, y después se plantea el problema. Y no debería de ser así.
debería de primero plantearse el problema, que el estudiante piense cómo dar solución a ese problema y luego plantear las reglas que rigen la solución de ese problema, ¿no? Porque si primero se les da la solución y luego se les da el por qué es una necesidad, es decir, del tal problema, entonces el estudiante pierde interés, porque no ha sido la forma natural en que ha venido evolucionando la matemática. La matemática ha evolucionado porque primero tiene una necesidad, surge un problema y trata de dar respuesta a ese problema. Entonces, ese es uno de los grandes errores que hemos estado cometiendo. De hecho, con el programa SMATE creo que es lo que se busca solventar esta disyuntiva, ¿no? El hecho de que ahora primero se le plantea el problema, se le solicita al estudiante que proponga una solución y luego se le muestra la solución. El problema actual con el programa SMATE, al menos que yo he logrado observar, es que los estudiantes ya están acostumbrados a que uno primero les dé la solución y luego les plantee el problema. Entonces, creo que es bueno que se haga el cambio, pero las generaciones que ya fueron formados de la forma tradicional esperan que se siga de esa forma. Entonces, quizás los grandes cambios matemáticos se van a venir a dar después de 10 o 15 años de que se esté utilizando este mismo proyecto, ¿no? O este mismo libro, estos mismos materiales. Entonces, es bastante interesante traer que ha hecho que la matemática es fácil, o al hecho que la matemática es fácil, si lo sabemos como docentes generar, es decir, generar el hecho de que dé respuesta a una necesidad directamente del alumno. Y luego, con lo que hemos mencionado, acá nos dice, según la evolución o la historia de las matemáticas y la enseñanza en matemática, debe seguirse la siguiente secuencia. Por ejemplo, las fórmulas prácticas obtenidas por el sistema ensayo-error, es decir, las pruebas ensayo-error y aprender mediante el ensayo y el error, son actividades concretas, características desde la prehistoria hasta el Egipto antiguo. Son estudiadas o deben ser estudiadas en los primeros grados de primaria. Luego, la Revolución Griega, que ya es la demostración, la incorporación de forma sencilla y gráfica, ya deben ser introducidas en quinto y sexto grado. Luego, el álgebra, es decir, los símbolos directamente, los símbolos arábicos o el álgebra como la conocemos, debe ser introducida a partir de séptimo grado. Y la formalización de Viete, es decir, los símbolos fríos, cuando ya no tienen relación con el entorno, que son meramente demostrativos, ya comenzarían a verse en secundaria, ¿no? Y por último, el cálculo integral y diferencial, o diferencial e integral, que se debe dar en las ciencias exactas, es decir, en aquellas carreras que estudian directamente lo que son las ciencias exactas, como matemática, programación, creo que contabilidad ven un poco de matemática superior y así, ¿no? Y por último, la reorganización lógica moderna, la aritmetización de las matemáticas está en el contenido de las facultades de matemática. Es decir, ya estos elementos ya están directamente en la carrera de la licenciatura en matemática como tal, o de la maestría en matemáticas, ¿no? Porque ya es algo un poco más abstracto, ¿no? Es decir, ya todo se maneja con una abstracción bastante pesada, ¿no? Que es difícil de comprender a veces, ¿no? Para los que hemos estudiado en el área, a veces nos encontramos con cosas que leemos definición una vez, la leemos otra vez, la leemos otra vez, y a veces no entendemos qué es lo que nos están queriendo decir, ¿no? Entonces, este es digamos así, el listado que se promueve en cada nivel, ¿no? Qué parte de la evolución matemática tocar de las que hemos visto en cada uno de los niveles educativos que poseemos en nuestro país. Y luego tenemos lo que es las primeras nociones de matemática, que ahí en el material aparece la historia de un sacristán y un cuervo, ¿no? Que dice que el sacristán era el encargado de cuidar lo que es la iglesia, ¿no? Entonces cierto día llegó un cuervo y habitaba en la iglesia, pero cuando el sacristán estaba en la iglesia, el cuervo volaba y no regresaba hasta que el sacristán volvía a la iglesia. Entonces el sacristán no tenía forma, perdón, hasta que el sacristán salía de la iglesia. Entonces el sacristán no tenía forma de capturar al cuervo. Entonces él pensó en ponerle una trampa.
Entonces, como les mencionaba, él solo regresaba, o sea, cuando el sacristán entraba en la iglesia, él volaba, el cuervo volaba. Cuando el sacristán salía de la iglesia, el cuervo regresaba a la iglesia. Entonces, la idea de él fue llevar a otra persona. Es decir, 2 personas entraban a la iglesia y el cuervo volaba. Entonces, solo salía una persona, la otra quedaba dentro para capturar al cuervo, pero el cuervo no regresaba a la iglesia. Hasta que la segunda persona salía. Cuando los 2 estaban afuera, entonces el cuervo sí regresaba a la iglesia. Entonces, incorporaron una tercera persona y ya eran 3 personas las que entraban a la iglesia y salían 2 personas de la iglesia y quedaba una. Pero el cuervo nuevamente no regresaba a la iglesia hasta que la tercera persona salía de la iglesia. Incorporaron una cuarta persona, nuevamente el cuervo salió volando de la iglesia, salieron 3 personas y quedó uno dentro, pero el cuervo tampoco regresó a la iglesia. Hasta que salió la cuarta persona de la iglesia, entonces el cuervo sí volvió a la iglesia. No fue sino hasta que entraron 5 personas a la iglesia y salieron 4 que el cuervo sí regresó. Ahora bien, ahí el cuervo fue capturado, pero pongámonos a pensar el por qué el cuervo regresó con 5 personas y no con 4, ni con 3, ni con 2. Lick, Ajá, fue porque el cuervo no puso la debida atención y se confundió al contar, correcto. porque perdió Ajá, la noción del contar. del conteo, correcto. De hecho, lo que nos dice esta pequeña historia es eso, que hasta los animales tienen hasta cierto punto una noción de lo que es contar. Tal vez no como lo realizamos nosotros, pero sí tienen unas nociones intuitivas de lo que es contar, ¿no? Por eso dice que esta pequeña historia demuestra que hasta los animales son capaces, bueno, lo que le mencionaban, de que son capaces de contar, aunque sea de forma rudimentaria. Son capaces de percibir relaciones con conjuntos. Hola, no sé si alguien quiere participar. Ajá. Yo, perdón por Sí, sí. No, interrumpirlo. no hay problema. Dígame. Viendo bien respecto a esto de los animales y la forma de contar, también podemos ver que los animales pueden realizar algunas cosas como lo que es en el horario. Ujú. Ellos tienen la contabilidad de saber, por decirlo así, los gallos, estar cantando cada hora. Entonces ellos llevan una contabilidad respecto a eso. Correcto. Si nos fijamos, ahí hay nociones de tiempo, ¿no? Cuando habla del gallo, que los gallos por lo general cantan a la misma hora y no es que tengan un reloj, ¿no? Sino que tienen alguna forma de percibir, ¿no? Que ya es hora de realizar el canto, ¿no? Que creo que a las 5 de la mañana, creo, si no me equivoco. Entonces, lo que nos dice esta pequeña historia es eso, que aunque aún los animales tienen una forma rudimentaria, ¿no? De contar, o de percibir conceptos matemáticos. Ese mismo experimento dice acá que se ha hecho con otros animales y muestra que estos saben contar, poseen algunas nociones de cómo ahí hay más o ahí hay menos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer la prueba, no sé si tienen algún animalito, algún gato o algún perrito, pueden ponerle 2 platos de comida y pónganle en uno 3 elementos o 4 elementos y en el otro le ponen 3 y ellos se van al que tiene más elementos, es decir, ellos pueden identificar dónde hay más y dónde hay menos, ¿no? Y pueden establecer esas pequeñas diferencias hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque cuando ya son cantidades elevadas o grupos grandes, hasta una persona que tenga estudios puede equivocarse, no puede, porque como las diferencias son tan pocas, por ejemplo, en el maíz, por ejemplo, tiene un quintal o 2 sacos de maíz llenos y le preguntan cuál tiene más y cuál tiene menos, prácticamente es imposible, aunque haya estudiado usted, determinar cuál de los dos tiene mayor, a menos que se explícita la relación 1 a 1, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos, que los animales pueden percibir hasta cierto punto lo que son estos métodos de conteo siempre y cuando se puede establecer una relación 1 a 1 o una correspondencia 1 a 1, como lo dice acá, donde nosotros vemos eso. Por ejemplo, creo que todos hemos andado en bus en alguna ocasión o más de alguna ocasión. ¿Cuántos de ustedes al subirse al bus
pueden determinar cuántos si hay asiento para que ustedes puedan tomarlo, es decir, para sentarse. ¿Cómo deciden ustedes cuando suben al bus si hay espacio para que ustedes se sienten? ¿O cómo lo saben? Vaya, lo primero que por lo general subimos por la parte delantera, ¿verdad? Ajá. Y focalizamos todo el bus y vemos dónde están vacíos y dónde no. Tiramos así lo que es la vista hacia adelante y podemos observar cuáles están vacíos y cuáles no. Correcto. Ahí usted hizo un llamado importante. Dice, vemos cuáles están vacíos y cuáles no. ¿Cómo vemos eso? Vemos cada asiento y si hay persona ocupando ese asiento. Ahí hemos hecho una relación 1 a 1. Sí, ¿no? inconscientemente sí hacemos la contabilización, sin darnos cuenta, sí, la relación. Correcto. Ajá, a lo que voy yo es que no contamos, no contamos los asientos y no contamos las personas y vemos si hay más personas que asientos. Lo que hacemos es establecer una relación de si todos los asientos están ocupados con una persona y en base a esa relación que nos hemos formado, si hay algún asiento que no tenga persona, ya ahí ya sabemos que hay más asientos que personas y no necesitamos realizar la contabilización y lo hacemos de forma autómata, es decir, no lo pensamos, lo ejecutamos y ya. Entonces, los animales lo hacen de esa forma, solo que con cantidades mucho más pequeñas. Entonces, pero no, aún nosotros realizamos ese ejercicio, ¿no? Ponemos en práctica conceptos matemáticos sin darnos cuenta. Y acá nos da el ejemplo. Dice que en el gráfico siguiente, sin contar, podemos saber qué conjunto tiene más elementos. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál de los dos conjuntos tiene más elementos, inmediatamente decimos que el B, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que cada elemento de A está unido con una línea a cada elemento del conjunto B y podemos ver que acá en B hay dos elementos que no tienen ninguna línea, es decir, no tienen ninguna relación con ningún elemento del conjunto. Entonces directamente, sin contar los elementos, similar al ejemplo del bus que acabamos de hablar, podemos decir directamente que el B tiene más elementos. Pero ¿qué pasaría si fuesen muchísimos más elementos en cada conjunto y no estuviesen esas líneas? Es mucho más difícil poder decirnos cuál conjunto tiene más elementos si no podemos establecer esa relación 1 a 1. ¿no? Dice que hasta el más primitivo concepto de la cantidad, donde hay más, donde hay menos, donde hay más frutas, donde hay más peces, etc. Es decir, nosotros podemos hacer ese cálculo. Si hacemos la relación 1 a 1 directamente, no necesitaríamos realizar ninguna clase de conteo matemático. Y aquí aparece la segunda pregunta de tutoría. No sé si le están copiando o le están haciendo captura de pantalla. Ahorita se la voy a dejar un momento en pantalla y ustedes me avisan cuando la pueda quitar para que continuemos. La pregunta dice, ¿considera que en la sociedad actualmente se está haciendo un buen uso de los medios didácticos para la enseñanza de las matemáticas? Y explíquenos si se está haciendo un buen uso, ¿por qué? Y si se está haciendo un mal uso o no se está haciendo uso de estos, también ¿no? Justificar la respuesta. Esa sería la segunda pregunta. Me dicen cuando ya la hayan copiado o le hayan realizado la captura para poder avanzar. Yo ya realicé la captura. Bien, gracias. Sí, Jonathan dice, pregunta si es la pregunta 2. Sí, esta es la pregunta 2. Leticia dice ya. Bien, creo que ya todos o la mayoría ya están, ¿no? Diego dice que ya. Ahora vamos con lo que es la creación del número. La creación de un número es un proceso clasificatorio del mismo modo que la división de los animales en mamíferos, peces o aves. Mamíferos no existe como tal, es decir, yo les digo a ustedes mamíferos y eso no tiene un significado directo como tal. Es decir, no me está representando a ninguna especie, a ningún animal, a ninguna clase que directamente
sea adjudicado a la palabra mamífero, pero sí existen perros, existen lobos, murciélagos y hombres, ¿no? Que pertenecen a mamíferos. Es decir, mamífero como tal sería un ideal que está representando directamente especies. Puede representar perros, lobos, murciélagos o hombres, como lo menciona ahí abajo. De la misma forma, dos tampoco existe concretamente. Existe conjuntos de dos elementos. Por ejemplo, yo les digo dos, lo vemos acá en la figurita. ¿Qué se le viene a la mente a cada uno cuando escucha dos o cuando ve el símbolo de dos? Nosotros lo asociamos con un conjunto, por ejemplo, dos lapiceros, dos plumones, dos televisores. Es decir, directamente va ligado a algo, pero el símbolo como tal no tiene un significado más que la existencia o la relación de un concepto, ¿no? Entonces, el número como tal viene siendo un concepto ideal, que es una creación humana. Entonces, hay que tener en claro eso, que por ejemplo, el 1, 2, 3, todos los números como tal son ideas creadas por el hombre y no tienen directamente, por eso es que se llama que es un ideal, porque vienen de ideas. No tienen directamente un significado específico, pero sí tenemos una relación mental con ese número. Por ejemplo, el número 0, ¿qué le representa a ustedes 0? ¿Qué se le viene a la mente? Puede ser que no hay nada, es decir, la existencia de algo, pero 0 como tal es también una idea del hombre, es un ideal que representa la existencia de nada, ¿no? Es decir, el no haber el qué significa directamente, ¿no? Debido a las necesidades sociales, el 0 ya tenía un nombre, que es la nada, ¿no? Porque antes, lo que hemos revisado, por ejemplo, si casó o no casó, nos representa eso, ¿no? La idea del éxito o del fracaso. Por ejemplo, casé o no casé, pesqué o no pesqué. Eso es la idea que tendríamos de 0. Luego surgió lo que es el 1. ¿Por qué surgió el 1? Porque o teníamos 0, que es nada, o teníamos muchos. Pero ¿cómo denotábamos el singular? Es decir, ¿cómo denotábamos el singular? Por ejemplo, un pez. Por ejemplo, cacé un pez. No puedo decir cacé muchos peces. Entonces, había la necesidad de denotar el singular. Ya aquí ya teníamos lo que es la nada, es decir, el 0, lo que es el 1, que es el singular, y lo que sería varios, que varios ya sería mayor que 1, ¿no? Ya serían 2, 3, 4 o más elementos, ¿no? Después de la después nació la necesidad de identificar, por ejemplo, el león, la leona, el toro o tora, el gato o gata, y nació la idea de pareja, ¿no? Es decir, la palabra pareja o que nos identificaba la relación directa de dos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de León Leona, tenemos la misma especie. Ya teníamos dentro del 2 un número que son dos elementos y además una característica de ese elemento, ¿no? Que es lo que dice acá, la palabra pareja vino a ser una abstracción útil que envuelve varias ideas. Una cualidad que es un animal, es decir, la primera es que es una cualidad que sería un animal, una cantidad que en este caso sería dos elementos y una relación que en este caso sería macho y hembra procreando. Es decir, cuando hablamos de pareja, hablamos de una pareja de animales de una determinada especie. Hablábamos de una cantidad que son dos elementos y también hablábamos de león y leona, ¿no? Únicamente todo esto lo englobábamos en el término pareja. El término pareja no era aplicable a dos piedras ni a tres animales. Es decir, no podría decir una pareja para referirme a dos piedras porque ambas no tenían esa cuestión de ser macho o hembra, ¿no? Y tampoco a tres animales porque ya ahí no se cumplía con el hecho de que fueran dos en cantidad, ¿no? Entonces, del mismo modo, la palabra par viene de una abstracción que envuelve una causalidad de objetos, una cantidad que en este caso es 2 y una relación de igualdad o simetría, ¿no? Entonces, pareja no es un número, 2 sí lo es. Es decir, la palabra pareja no es un número,
pero me denota en este caso una cualidad, una cantidad y una relación que en ese tiempo era muy útil, y 2 únicamente me refleja que son 2 elementos, ¿no? Entonces 2 sí es un número, pero pareja no. El 2 es puro, es totalmente abstracto y surge de la pareja par, es decir, surge de la idea o del término par, del doble. El 2 relaciona todos los conjuntos con 2 elementos en la expresión de relaciones entre conjuntos de 2 elementos. Por ejemplo, como les mencionaba al inicio,